Bien, bueno, vamos a hacer algo en esta oportunidad, pero va a depender mucho de ustedes también. Pueden activar sus audios si hay alguna pregunta o o algo que acotar, no hay ningún problema. Así que, si ven que hay mucho ruido en el entorno donde están, bueno, manténganlo en silencio y si quieren preguntar algo, no hay ningún inconveniente. Tienen esa libertad sin duda de poder hacerlo de esta forma. Vamos a compartir pantalla. Gracias por estar una vez más. Un segundito, compartir pantalla. Acá estamos. Bien. Bien. ¿Se ve correctamente la pantalla ahí? Bueno, gracias Alan, te escuché desde acá. Este, perfecto. Bueno, siempre venimos corriendo de atrás, no solamente con el tiempo, sino también con el bosquejo, ¿sí? Que hemos propuesto para estudiar Primera Pedro en en este tiempo de enseñanza. Pero la idea es, aunque nos lleve un poquito más de tiempo, lo hemos estado charlando con los ancianos, aunque nos lleve un poco más de tiempo, la idea es completar en forma exhaustiva todo el estudio de Primera Pedro y no saltearnos absolutamente nada. Así que quizás nos lleve no solamente estos días de febrero, estos miércoles de febrero, sino también seguramente que nos va a llevar el tiempo el mes de marzo, ¿sí? Para poder completar y no hacer como muchas veces nos ha pasado, inclusive con hermanos que a veces nos visitan, que por una cuestión de tiempo siempre queda en el tintero algo y no terminamos los estudios. La idea es terminar el estudio tanto en el aula 1 como en el aula número 2. Bien, recuerdan, haciendo un rápido repaso, que nuestro bosquejo nos presenta 7 puntos en total, de los cuales hoy, si Dios quiere, vamos a terminar el punto número 3 y si queda tiempo empezaremos con el punto número 4. Hasta ahora vimos una introducción, capítulo 1, versículo 1 y 2, y comenzamos a ver todo el bosquejo de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, a los hermanos de la dispersión, a través de un eje conductor, toda la carta, que es precisamente la gracia, ¿sí? La gracia. Y vimos, en primer lugar, que la gracia nos permite a nosotros descubrir privilegios por el hecho de ser hijos de Dios. ¿Cuáles son esos privilegios? Bueno, esos privilegios tienen que ver con que tenemos la posibilidad de bendecir a Dios. Un privilegio que lo tienen, que la tiene la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y es la posibilidad que tienen los hijos e hijas de Dios de hablar bien, de eulogiar, podríamos decir, transliterando la palabra griega, que significa emitir elogio hacia alguien. Es una posibilidad cierta que tenemos los creyentes, hablar bien de Dios. Va por el lado del testimonio, va por el lado de lo que hablamos acerca de Él, va por el lado acerca de lo que contamos acerca de Él. Es un privilegio grande, motivos para bendecir a Dios. Eh, y esos motivos son varios. En primer lugar, vimos que tenemos una esperanza viva. En segundo lugar, vimos que tenemos una herencia que es segura. En tercer lugar, vimos que tenemos una salvación preparada por Dios. En cuarto lugar, vimos que tenemos una fe genuina. Y en quinto lugar, vemos que tuvimos o que tenemos un gozo inefable. Ahí la palabra inefable significa casi imposible o imposibilitado de expresar con palabras la grandeza de aquello que uno ve o de aquello que uno conoce. ¿Sí? Es tan grande que no alcanzan nuestras palabras para poder expresarlo. Entonces, sí que tenemos privilegios y cada uno de ellos tiene que ver con nuestra vida, ¿sí? Esperanza, herencia, salvación, fe y gozo. Y también vimos que el fin de la fe o el propósito de la meta es precisamente esta salvación tan grande que disfrutamos, que fue anunciada por los profetas, que fue cumplida por Cristo, que es experimentada por nosotros y que es admirada por las huestes celestiales. Es decir, todo lo que los ángeles, las huestes celestiales, quieran conocer acerca de nuestra relación con Dios
o cómo Dios se relaciona con nosotros, lo va a ver a través del accionar de la iglesia, ¿sí? Cosas en las cuales anhelan ver los ángeles. Los ángeles por medio de nuestra vida van a conocer lo que es la gracia, lo que es la misericordia, lo que es la restauración. Los ángeles a través de nuestra vida van a conocer lo que es el amor entre hermanos, lo que es el perdón, lo que es la misericordia, lo que es la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, fíjense esta amplia gama de posibilidades que nosotros tenemos que los ángeles no tienen, aunque son seres creados superiores al ser humano. Y sin embargo, carecen de todo esto. Bueno, estas cosas anhelan ver los ángeles. Ellos admiran la manera en que la iglesia ha sido conformada por la obra de Cristo y por lo tanto al contemplarnos a nosotros, aprenden de nosotros en todo aquello en que Dios actúa por nosotros y en medio de nosotros y también en nuestra vida, ¿sí? Lo tercero que vimos que la gracia también demanda un modo de vida, ¿sí? Comenzamos a ver que una de las cuestiones que más están, podríamos decir, en forma cotidiana nuestra relación con Dios es precisamente el tema de la santidad, ¿sí? Aquello de sin santidad nadie verá al Señor, mal interpretado por el concepto católico romano, en donde ellos están a la espera de una visión celestial de Dios, o como muchas veces ellos expresan la luz de Dios. Nosotros entendemos que sí vamos a ver a Dios, pero en Cristo, en la persona del Salvador. Y aunque esta expresión, sin santidad nadie verá al Señor, tiene que ver más que nada con nuestra experiencia de cada día, porque cuando perdemos nuestra no posición de santo, sino nuestra práctica de santidad por pecado cometido, entonces lo que sí perdemos es nuestra capacidad de contemplar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la carne, el mundo, Satanás han tomado control de nuestra vida y entonces la santidad no es algo que estamos practicando. Esto lleva sin duda un esfuerzo de nuestra parte, lleva un trabajo de nuestra parte, que no es un trabajo en solitario, sino que el Espíritu Santo y la palabra, el ejemplo de Cristo, el ánimo de los hermanos, el entorno del cuerpo de Cristo que es la iglesia, todo ello nos ayuda a que la santidad no sea algo gravoso, sino que sea una cuestión natural por nuestra nueva naturaleza como hijos e hijas de Dios. Pero sí lleva un esfuerzo. El esfuerzo de ceñir nuestros pensamientos, el esfuerzo de ser sobrios, de saber esperar en Cristo y saber que hay algo que está por venir para nosotros que tiene que ver precisamente con esta parte o este aspecto de la salvación que es la transformación final del cristiano cuando traspasemos los umbrales de la vida por medio de la muerte o vayamos al cielo por medio del arrebatamiento, ¿sí? Entonces, la gracia demanda un modo de vida. Tiene que ver con la obediencia, no conformarnos a este mundo, como dice Romanos 12:2, pero sí conformarnos a lo que Dios nos pide. Ahora somos hijos de obediencia, antes éramos hijos de ira, ahora tenemos la posibilidad de la santidad porque Dios es santo, uno de sus atributos esenciales, pero comunicables al ser humano. Él nos llama a santidad y principalmente porque la palabra lo ordena. Pero no solamente uno tiene que ver la vida cristiana o el comportamiento de la vida cristiana, como dijimos al principio, en esta demanda de un modo de vida desde el aspecto único de la santidad. El temor forma parte también de nuestra vida. Vamos a leer el versículo 17 al 21, ¿sí? En 1 Pedro 1, 17 al 21, y vamos a ver allí algunos pasajes que nos van a ayudar a comprender lo que significa vivir una vida en temor. Ya vimos lo que es vivir una vida en santidad, ahora vamos a ver lo que significa vivir una vida en temor. Ayelén, ¿querés leer el pasaje? ¿Puede ser? Abra su micrófono y compártanos con su linda voz. Versículo 17 al 21 de 1 Pedro. ¿Listo? Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muchas gracias, Aye. Pregunto, Henry, ¿podés escuchar bien? Yo sé que tenías algunos problemas para escuchar. ¿Podés escuchar bien? Gracias. Perfecto. Sigamos. Bien. El temor. El temor es no es es un concepto, sino que es una actitud. ¿Sí? El mundo relaciona el temor con aquellas cosas que pueden afectarle a su ánimo, que pueden afectarle inclusive psicológicamente. El temor, el famoso temor a lo desconocido, el implícito temor a la muerte, nos hablan de una postura de alguien que está a la expectativa de aquello que lo puede sorprender de alguna manera. Tengo miedo, tengo temor de que me suceda esta cosa. En el concepto bíblico, el temor no pasa por allí. En el concepto bíblico, el temor tiene que ver con una postura y con una decisión de alguien con respecto a alguien superior. Con respecto a alguien superior. Se traduce la palabra temor también como respeto o reverencia, ¿sí? Respeto o reverencia. Mucho se habla acerca del temor reverente que tenemos que tener y que tenemos que manifestar. Y ese temor reverente tiene que ver principalmente con el concepto que vimos anteriormente, que es nada más y nada menos que la santidad. Ustedes saben que de todos los atributos de Dios, hay uno y solamente uno que se repite 3 veces en diferentes expresiones o manifestaciones audibles en la Escritura. Ese concepto es nada más y nada menos que la santidad. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Sí? Isaías, en su visión del cielo y del trono y del Señor, cuando escucha a los ángeles expresar con sus palabras y en su tarea de cuidado y de protección que tenía que ver en su relación con Dios con respecto a la santidad, expresaban estas palabras, santo, 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 3 veces. Por lo tanto, la santidad de Dios no tiene que producir terror, no tiene que producir pánico, sino que por nuestra relación filial de hijos hacia Padre, no perdemos de vista que Él sigue siendo Dios. Y entonces en esta postura de hijo hacia Dios como nuestro Padre, no perdemos de vista que Él es Dios y entonces se produce o debe producirse en nosotros esto que es precisamente el temor. No es un concepto, es una actitud, ¿sí? Es una actitud. Miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que este mundo no tiene temor a nada y que cada vez es peor en esta manifestación de falta de temor, de falta de temor. La falta de temor se presenta a través de la burla acerca de Dios, se presenta a través de la persecución a los cristianos, se presenta a través de una palabra muy de este tiempo, del ninguneo de un creyente de muchas maneras y de muchas formas. Y aunque nosotros conocemos aquellos pasajes o versículos que hacen a nuestra posición y al reconocimiento que Dios hace hacia nosotros como hijos de Dios, al mundo en realidad no le interesa en absoluto. Y por lo tanto se conduce sin ningún tipo de reconocimiento de Dios, sin ningún tipo de reconocimiento de la iglesia y sin ningún tipo de reconocimiento de los cristianos. Y por lo tanto es imposible que ellos puedan tener, sentir o manifestar algún tipo de temor, de reverencia o respeto hacia las personas de Dios. Antiguamente, aun cuando fuere por una cuestión de formación religiosa, aun cuando fuere, las personas sí guardaban este tipo de respeto o temor hacia Dios. No porque tuvieran una relación, sino simplemente porque tenían una formación religiosa, ya sea por una cuestión de religión del Estado, por la enseñanza católica romana o por una cuestión de moral. Existía un cierto temor o respeto
porque se tenía en cuenta, aunque sea figuradamente, la persona de Dios. Hoy esto ha cambiado en nuestros tiempos totalmente. Ahora, para nosotros no ha cambiado, nunca ha cambiado y nunca cambiará. El temor ante la presencia de Dios sigue siendo necesario para mantener el buen equilibrio con relación a la santidad de Dios. La santidad de Dios debe producirme temor, porque hay un llamado: sé santo como yo soy santo, dice Dios. Y esto queda bien claro, vuelvo a repetirlo, en esto de lo que Dios comunica a través de los atributos comunicables. Dios requiere de nosotros la santidad y nos ha hecho santos a través de la obra de Cristo, a través de la limpieza por su sangre, a través de la limpieza diaria de la palabra de Dios, como agua que limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vana manera de vivir. Vamos a ver algo acerca de eso en un ratito. Bien, ¿por qué tengo que vivir en temor? ¿Por qué tengo que vivir en temor? Esto no quiere decir que esté todo el día mirando a todos lados para ver si Dios me va a pescar en algún furcio, en algo que haya hecho mal. De hecho, no me va a pescar. Él sabe absolutamente todo, ¿verdad? Claro que lo sabe. Pero el temor me permite a mí vivir con una libertad, eh, y aunque parezca, este, inclusive, aunque parezca eh, que no tiene sentido, el temor me permite a mí vivir sin miedo. ¿Se entiende? El temor me permite vivir sin miedo a que Dios me descubra, sin miedo a que vean que estoy haciendo algo mal, sin miedo a un montón de cosas. El temor de Dios me da a mí la libertad de vivir como Dios quiere que viva, y por lo tanto el miedo huye. Y entonces el verdadero temor de Dios, el respeto y la reverencia, es una herramienta muy buena para mi forma de vivir. ¿Cuál es el principal motivo para vivir o para manifestar este temor? Bueno, el principal motivo lo leyó ayer recién. Si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Un motivo. El principal motivo es porque Dios es justo. Y tendremos que comparecer ante Él para ser juzgados. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. El tribunal de Cristo es una realidad cercana para nosotros. Y todos hemos conocido, o la gran mayoría hemos conocido y hemos aprendido, que una vez que dejemos este mundo y una vez en que la iglesia esté reunida, ya cortado los lazos con todo lo que tiene que ver con este mundo, tendremos que comparecer ante este tribunal para que nuestras obras sean juzgadas, y va a ser un tribunal, como muchas veces he enseñado, no de juicio, castigo, sino de recompensa. Pero para algunos será más y para otros será menos. Y quizás, tristemente, para algunos será ninguna, porque serán salvos así como por fuego. Como dice la jerga común, raspando, ahí, justito, ¿sí? Muy justito. Pero serán salvos, serán salvos. Entonces, el principal motivo de tener esta actitud de temor hacia Dios es porque Dios me va a juzgar, y me va a juzgar por medio del Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que ha dado al Hijo la autoridad, la capacidad, el conocimiento, la posibilidad cierta de juzgar. ¿Por qué? Porque nuestra relación personal, íntima y personal con Él, le da a Él esta absoluta y total autoridad. Dios nos va a juzgar por medio del Hijo. Mi Padre es justo, y un día tendré que comparecer ante Él para ser juzgado. El comportamiento eh, es algo que va a ser juzgado, ¿sí? Dice el versículo 17, conducirnos, ¿sí? Em, conducíos. Mi comportamiento va a ser juzgado. En el viaje de esta peregrinación, mi vida va a ser juzgada. Alguien que, a ver si puedo ver por ahí, Luciano, por favor, lee Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Colosenses 3, versículo 1 al 3. 3 del 1 al 3.
Esto que estoy haciendo ahora se lo copié a Osvaldo, porque lo vi que lo hacía en la otra clase y me pareció bárbaro. Así que, gracias, Osvaldo. ¿Se escucha? Sí, Luchi. Ahí no. ¿Ahora? Ahora sí. Colosenses 3, capítulo 3, del 1 al 3. Sí. Ah, ya me hacía así, sí, así, pero no escucho. Leo, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bien, gracias, Luchi. Este pasaje que hemos leído nos está mostrando precisamente la perspectiva de aquel que vive con temor. La mirada es importante, la forma en que yo contemplo la vida tiene que ver con una mirada superior y no con una mirada inferior. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No significa que por el hecho de vivir en esta tierra no tenga que ocuparme de lo que tenga que ver precisamente con mi vida de todos los días. Pero esta vida en la tierra tiene una visión superior, tiene una mirada por elevación. Y es precisamente como diciendo, todo lo que vivan aquí, fíltrenlo a través de la mirada de las cosas que son superiores a esta tierra. Filtren por ese lado. Y la manera de filtrar por ese lado es a través de la palabra. Entonces, una forma de poner la mirada en las cosas de arriba, y acá la idea no es la mirada en las cosas con relación al cielo, sino en cosas que son superiores a esta tierra. Se trata de eso, es por medio de la palabra. Es por medio de la palabra, no hay otra manera. Entonces, si yo voy a tener que pasar por un juicio en mi vida como cristiano, si mi Padre Celestial le otorga al Hijo, al Señor Jesucristo, todo juicio, y el Señor es el que está capacitado para juzgarme a mí, entonces yo tengo que saber que Él va a juzgar mi comportamiento. Por eso dice, conducíos. ¿Cuándo? No solamente el comportamiento, sino el tiempo. Todo el tiempo, cada momento de nuestro tiempo, ¿sí? Cada momento de nuestra vida. Y esto muchas veces a nosotros nos pone en un aprieto, porque a veces en nuestra imaginación creemos que Dios apaga el interruptor del control o de lo que ve y hay cosas que no las ve o las pasa por alto. Grave error, grave error. No hay absolutamente nada que se escape al conocimiento. Esta capacidad que Dios tiene de estar en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, le permite a Él conocer a cada uno y ver a cada uno de los hijos e hijas de Dios en cada situación que viva. ¿Sí? Por supuesto, atributo de Dios no comunicable. Dios es omnisciente y es el único que puede ver de esta manera. Por lo tanto, el comportamiento y el tiempo, el estado, la peregrinación. Y nos habla del estado legal de una persona que reside en un país que no es el suyo. ¿Sí? ¿Se acuerdan allí en Filipenses cuando expresa aquello de que más nuestra patria, ¿sí? Está allí en los cielos? Bueno, lo que está diciendo es esto. No solamente el comportamiento, no solamente el tiempo o los momentos, cada momento de nuestro tiempo, sino también el estado, nuestra peregrinación, mientras andamos en un mundo al cual no pertenecemos, a la espera de de aquella patria celestial que nos va a recibir. Ese es un gran motivo entonces para temer a Dios. ¿Por qué? Porque voy a ser juzgado de absolutamente todo aquello que yo viva aquí en esta tierra. Por lo tanto, ¿hacemos bien en pedir perdón a Dios por nuestras faltas? Por supuesto. ¿Hacemos bien en arrepentirnos de nuestros pecados como creyentes? Por supuesto, porque son hechos que no van a ser juzgados porque ya fueron juzgados y limpiados por la sangre preciosa de Cristo. Ahora, yo no pido perdón por las dudas, pido perdón porque reconozco delante de Dios si he fallado, si he pecado, si he caído, si necesito limpieza en mi vida.
todo aquello de lo cual yo pida perdón, cada uno de nosotros pidamos perdón en nuestra vida diaria, esto no va a ser juzgado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Que pierda mi sensibilidad espiritual o mi capacidad de ver aquellas cosas que yo pueda comprender y entender que son malas delante de Dios y nunca confesarlas, nunca decir nada. Miren, una de las cosas que nos ayudan mucho a nosotros sin duda es la cena del Señor. Si hay algo de lo cual hemos sido objeto de burla, de chanza o de crítica, en este caso los hermanos libres, tal como nos conocen, ¿sí? Es el hecho de que cada primer día de la semana, tal como lo entendemos en la Escritura, participamos de la cena del Señor. Hay hermanos que lo hacen una vez cada 15 días, otros una vez al mes, otros una vez al año, otros participan solamente en la cena del Señor cuando, o congregaciones, cuando hay bautismos, y entonces ahí se congrega toda la iglesia y todos participan. Bueno, yo creo que el hecho de participar de la cena del Señor una vez el primer día de la semana nos permite a nosotros tener rienda o cuenta corta de nuestra vida. Porque yo sé que el primer día de la semana me tengo que presentar con mis hermanos delante del Señor para adorar, para alabar, y no lo puedo hacer de cualquier manera. No lo puedo hacer de cualquier manera. Este tiempo, esta semanita que yo he vivido a lo largo de estos días, de lunes a sábado o domingo a la mañana, antes de las 10 de la mañana, como es nuestro caso en este tiempo, ese tiempo es bien corto y es bien específico para ver de qué manera yo he vivido. Y si tengo que arreglar alguna cuenta delante de Dios antes de participar, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque hay un temor reverente ante la santidad de aquel ante el cual me voy a presentar para adorar, para recordar y también para alabar. Otro motivo más por el cual vivir en temor. Bueno, vimos recién que Dios es justo y Él me puede juzgar. Otro motivo más es que hemos sido rescatados, ¿sí? Hemos sido rescatados. Perdonen la comparación, ¿sí? Yo no sé si alguien ha rescatado últimamente algún perrito de la calle, o si alguna vez lo hizo. Una de las características de rescatar un animalito de la calle es que tiene, ¿cómo les puedo decir? Un amor incondicional hacia aquel que lo sacó de una situación difícil y lo trajo a su casa, a su hogar, salvando la distancia o las diferencias. Pero el rescate siempre produce en aquel que ha sido rescatado este sentir de pertenencia hacia el rescatador, pero también este sentir de agradecimiento continuo. Porque si hay alguien en este mundo que tiene que ser un agradecido permanente, somos nosotros, porque fuimos rescatados. Es una palabra que hoy en día, en este tiempo, tiene una connotación de peligro inminente y alguien que nos saca de ese lugar. Pero en el concepto bíblico, el rescate tenía otra trascendencia, tenía otra fuerza, tenía otra importancia. Si nos vamos a la costumbre del pueblo de Israel, en momentos difíciles, momentos económicos inclusive difíciles de las familias, el padre de familia podía ofrecerse o venderse como esclavo para obtener ganancia y de esa manera poder sostener a su hogar. Y solamente podía ser librado o rescatado de esa situación si un pariente cercano venía y pagaba ese rescate para sacarlo de esa situación difícil. Bueno, nuestro pariente cercano ha sido Cristo. Él ha pagado el rescate de nuestra salvación. Él ha pagado y nos ha emancipado de esa situación. Ahora la pregunta es, ¿de qué hemos sido rescatados? Bueno, hemos sido rescatados de nuestra vana, infructuosa, vacía, inútil manera de vivir. ¿Sí? De todo esto hemos sido rescatados. La palabra vana es una palabra que incluye estos tres conceptos. Infructuosa, imposibilidad de llevar ningún fruto, de nada. Vacía, sin contenido. Inútil, sin ningún alcance, sin un objetivo.
Ahora creo que de tanto en tanto nos detenemos, o deberíamos detenernos para hacer un pequeño, eh, un pequeño paneo hacia atrás y ver de dónde me rescató el Señor. Aquello que cantamos, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Aquel coro tan lindo que cantamos expresa claramente una pregunta que muchas veces nos hemos hecho, quizás nos tendríamos que hacer. ¿Dónde estaría hoy si el Señor no me hubiese rescatado de donde me rescató? Bueno, yo sí sé dónde estaría y la verdad que no me gusta, en absoluto. No me gusta, porque no hubiese disfrutado de la esposa que Dios me dio, no hubiese disfrutado de los hijos y de la familia que Dios me dio, no hubiese disfrutado de mis hermanos y de la familia espiritual que me ha dado, no hubiese disfrutado de conocerlo a Él, de mi relación con Él, de las bendiciones que tenemos, de las responsabilidades que hemos adquirido, no hubiésemos disfrutado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaríamos viviendo en esta vana, infructuosa, vacía, inútil manera de vivir. Entonces, ¿temo a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque me rescató. No solamente porque es un Dios que me va a juzgar, sino también porque es un Dios que vio mi necesidad y me rescató. Y por lo tanto, mi actitud tiene que ser de temor reverente. Aparte, tengo que tener muy en cuenta el precio que se pagó. ¿Sí? Pedro lo expresa tan bien, tan claramente en las palabras que leyó a Yelen recién. Él dice que hemos sido, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, versículo 18, la cual recibiste de vuestros padres, ¿sí? Una triste herencia, una triste herencia. La recibimos, la adoptamos y la vivimos. De ahí me rescata Dios. ¿Y con qué lo hace? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. Y si bien para nosotros puede tener una connotación poética acerca de la preciosa sangre que mi vida salvó, como hemos cantado alguna vez, o como cantamos una vez, pero aquí la preciosa sangre tiene que ver en comparación con oro y plata, con el valor que tiene. Sí, es preciosa para mí en un sentido poético porque es incomparable, pero en cuanto a precio y valor, no hay nada en esta tierra que pueda ser considerado como de gran valor por el mundo que se compare a ella. Porque es lo único que Dios vio de lo ofrecido por su Hijo para nuestra salvación. Cuando Cristo se presenta, en el cielo se presenta como ofrenda y oferente a la vez. Tal como hacía el sumo sacerdote al ingresar al lugar santo, lugar santísimo. Tenía que entrar y no sin sangre. Y la sangre que ofrecía ese sumo sacerdote era ajena. Y no era de una persona, era de un animal destinado a sacrificio. Entonces se presentaba con esa sangre y era rociada, ¿sí? En diferentes lugares. Y una forma de decir, de presentarse delante de Dios, decirle, bueno, una vida ha sido presentada para cubrir los pecados hasta el próximo sacrificio. El Señor Jesucristo se presentó como oferente, como el sumo sacerdote, y no se presentó con las manos vacías. Se presentó con su propia sangre delante del Padre, con un sacrificio que no cubriría por un año, sino que cubriría por toda la eternidad. La sangre preciosa. Podríamos decir, en la mejor traducción, como aparece allí en la pantalla, valiosa. Sería la mejor traducción. Sangre valiosa. El valor que tiene la sangre de Cristo. Y también, no solamente hemos sido rescatados por una causa, por un precio, sino principalmente por una persona. ¿Sí? Jesucristo, el Cordero de Dios. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. La mancha es externa, la contaminación es interna, ¿sí? Y habla de la perfecta santidad y la perfecta persona de Cristo, quien como hombre perfecto se ofrece en la cruz. Antiguamente el sumo sacerdote abría la víctima, ¿sí? Primero era, voy a ver alguna acople por ahí, primero era bien revisada la víctima antes de ser presentada, no tenía que estar cojo, no tenía que faltarle ninguna oreja, tenía que estar en buenas condiciones, machito de un año, todas las condiciones externas. Pero el punto estaba cuando abrían ese animal. Y entonces
se miraban, se revisaban, no tenía que tener ninguna mancha, ninguna víscera, ningún tumor, ninguna enfermedad. Perfecto. ¿Sí? Esa es la falta de contaminación. Cuando el Señor Jesucristo se presenta de esta manera, dice, como de un cordero sin mancha y contaminación. Nadie podía acusarlo de una mancha en cuanto a su conducta, y mucho menos podía acusarlo de contaminación en cuanto a sus propósitos. Perfecto por fuera, perfecto por dentro, perfecto en intención y perfecto en práctica. Era el cordero que nosotros necesitábamos para ser rescatados. Entonces, ¿tengo que vivir en temor? Sí. Dos motivos importantes. Porque Dios es juez justo y porque fui rescatado. Porque fui rescatado. Este cordero, sin mancha ni contaminación, como el cordero de la Pascua, tal como explicaba recién, que ya estaba destinado de antemano, ¿sí? Cuando se buscaba al cordero para que iba a ser ofrecido, primeramente lo buscaban específicamente. Este es el cordero que necesitamos para ser sacrificado, y con la persona de Cristo fue igual, destinado de antemano, antes de la fundación de este mundo, lo cual me lleva a abrir mi mente, mi forma de pensar, y ver de qué manera el plan eterno de Dios fue desplegándose en forma perfecta. Con amor eterno te he amado, por tanto te extendí mi misericordia, dice Dios. Es decir, que existió una voluntad soberana de parte de Dios, existió un plan perfecto de parte de Dios antes de la fundación de este mundo. Y ahí se me queman los papeles, permítanme que se los diga. Porque entender que Dios me haya amado, aún sabiendo lo que yo iba a ser, un hombre pecador, y que me haya conocido antes de fundar, de crear este mundo, antes de que Adán y Eva, como dice un escritor cristiano, hayan mordido el fruto prohibido, y el retumbar del eco de ese mordido todavía tiene sus consecuencias hasta el día de hoy. Antes de todo eso, Dios se había destinado este Cordero perfecto al Señor Jesucristo. Y entonces, claro que me da temor, porque quiere decir que el día que tenga que comparecer ante el juez, que es el Señor Jesucristo, voy a comparecer ante alguien que me amó antes de que yo naciera, antes de que el mundo fuese creado, que ya estaba destinado, que ya se iba a ser entregado. Ya en el conocimiento previo de Dios, la obra de la cruz era un hecho para nosotros. Y manifestado en los postreros tiempos, es decir, desde su nacimiento hasta su segunda venida. ¿Sí? Manifestado. El Señor Jesucristo va a ser manifestado y visto, literalmente en el tiempo que estuvo aquí en esta tierra, pero por medio de la iglesia en el tiempo que nosotros estemos aquí en la tierra. Va a ser manifestado. El mundo, aunque no quiera, lo va a continuar viendo y lo va a ver en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos con temor. Ahora, versículo 20 dice lo siguiente: ya destinados de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí? Dice Francisco Lacueva, un autor cristiano, eminente autor cristiano, dice: Dios predestinó a un mismo tiempo a los escogidos en Cristo y al Cristo porque fuimos escogidos. ¿Se entiende? Dios en su conocimiento eterno sabía por quiénes Cristo se iba a ofrecer y quién se iba a ofrecer por aquellos que no lo merecíamos. En la eternidad pasada, en la eternidad, en un tiempo que nosotros no podemos definir, pero en Dios, Dios ya sabía, predestinó en un mismo tiempo a los escogidos en Cristo y al Cristo porque fuimos escogidos. ¿Cuál es el propósito? Dice versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, es decir, mediante Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, sean en Él. ¿Sí? Sean en Él. Por un motivo, el amor, y por un propósito, que nuestra fe y esperanza estén fundamentados en Dios. Ahora, volvemos un poquito al principio. La gracia demanda un modo de vida. Ese modo de vida tiene que ver con la santidad. Y ese modo de vida tiene que ver con el temor. ¿Sí? Tiene que ver con la santidad y tiene que ver con
el temor. Ahora la gracia también demanda un modo de vida. Y dice en el versículos 22 al 25 lo siguiente, ¿sí? Dai, ¿podés leerlo, por favor? Primera Pedro 1, 22 al 25. Marce, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, Primera Pedro 1, 22 al 25. Sí. Mire, ¿para qué voy a leer? Habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros extrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muchas gracias, Dai. Recapitulamos, la gracia demanda un modo de vida, en santidad, en temor. Pero también aparece el amor como modo de vida. El amor como modo de vida. Me llama mucho la atención cómo Pedro pudo comprender esto, siendo un hombre tan tosco en su formación, seguramente, con palabra dura, con una formación de persona trabajadora, un trabajo que exigía esfuerzo, que exigía un gran desgaste físico, como el ser precisamente pescador en aquellos mares en donde él fungía en su momento como tal. Un hombre que no era considerado que era considerado como un hombre común del pueblo, que podía tener una formación limitada. Y sin embargo, si hemos prestado atención, aunque no hemos leído todos los pasajes hasta ahora, pero si hemos prestado atención a la manera en que Pedro está escribiendo, me sorprende la manera en que Pedro cambió al punto de escribir esta carta. Si eso el Señor pudo hacer con Pedro, entonces todavía sigo teniendo esperanza para mí. Porque si puedo hacer esto con este hombre, tengo esperanza en lo que el Señor todavía va a seguir haciendo con mi vida. Pero evidentemente Pedro fue tomando estos conceptos en función de principalmente su relación con el Señor. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La santidad lo llevó a él a expresar esto. Sí, la santidad. La noche que fue entregado y cuando Pedro lo niega y la mirada del Señor traspasa la distancia para mirar a Pedro a los ojos, Pedro lloró amargamente. Creo que el temor inundó su alma en ese momento, porque sabía a quién había decepcionado a través de la negación. Pero cuando pensamos en el amor, en la manera en que Pedro escribe acerca del amor, sin duda que tenemos que ver el día o el momento en que Pedro fue restaurado a su tarea, a su función, para ayudar precisamente a sus hermanos y para llevar adelante la tarea de predicación del Evangelio. Si hay algo que ha caracterizado sin duda a la iglesia, ha sido sin duda la capacidad que la iglesia de Cristo tiene para amar. La capacidad que la iglesia tiene para amar. Y lo hace en primer lugar porque Él nos amó primero. Básicamente es esto. Nosotros respondemos, como dice la palabra de Dios, un abismo responde o llama a otro abismo. ¿Sí? La inmensidad del amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, entonces podemos responder positivamente a la demanda de amor. ¿Me cuesta amar más a unos que a otros? Sí, tengo que confesar que sí, que a veces no tengo la misma paciencia o respuesta en cuanto a mi capacidad de amor, pero es una demanda. Es una demanda.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de verdad mediante el Espíritu, para algo, para el amor fraternal no fingido. ¿Se puede fingir el amor? Sí se puede. Si no, no lo pondría. Se puede fingir el amor. Se puede fingir el amor a las personas. Se puede fingir el amor a Dios. Se puede. Pero llega un momento en donde se manifiesta que el amor es fingido. Entonces dice que si nuestras almas han sido purificadas, si obedecemos a la verdad, el Espíritu Santo nos va a llevar a manifestar el amor en una forma no fingida, en una forma que surge naturalmente de un corazón que ha sido lleno con el amor de Dios. No es que Dios nos ha dado un poquitito de amor a cada uno, hemos sido llenos del amor de Dios cada uno en la totalidad. Para tener la capacidad de amar fue necesaria la purificación de nuestra alma. Sin la purificación del alma no podemos amar como Dios ama. ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó? Que Dios utiliza es la obediencia a la palabra. Porque la palabra de Dios me indica inclusive todas aquellas situaciones que son difíciles, en las cuales me sigue animando, me sigue soltando y me sigue pidiendo que ame. Que ame. Quiero leer un comentario que hace MacArthur en la Biblia, ¿sí? Que lleva, no la autoría, pero sí los comentarios que él hace. Y dice lo siguiente: el amor indicado aquí por Pedro es el amor voluntario que puede responder a un mandato y que es entrañable porque está dispuesto a extender los límites. Los límites de a quién queremos amarnos normalmente los ponemos nosotros. Normalmente somos nosotros los que nos ponemos los límites en cuanto a quién queremos amar. Y si bien que en medio del concepto del amor hay muchas cuestiones, ¿sí? Que tiene que ser un amor que es inteligente, que tiene que ser un amor que es sabio, que tiene que ser un amor que es puro, que tiene un montón de condimentos, pero esto de extender los límites del amor es importante para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia extendió los límites, es que pudo llegar a las personas que de otra manera jamás serían ni tenidos en cuenta, abandonados en este mundo y por supuesto sin posibilidad de ser salvos o salvados de ninguna forma. Los primeros que se acercaron a los leprosos para ofrecer salvación fueron los cristianos. Los primeros hospitales fueron creados por los cristianos. Las primeras escuelas de atención a los niños en la instrucción bíblica fue cuestión de los cristianos. Pero no era simplemente que lo hacían para ocupar un lugar en la sociedad, que de hecho sí lo hacían. Pero la motivación mayor siempre fue el amor. Y yo creo que aquellos hermanos que hicieron esta tarea, la hicieron pensando principalmente cómo Dios los amó a ellos, cómo Dios los rescató y entonces cómo iban a responder. El impulsor de esta tarea sin duda que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Es el Espíritu Santo de Dios. Y la calidad de este amor es que es incorruptible. Aunque yo humanamente con relación a esta tierra soy perecedero, ¿sí? Porque este cuerpo, si el Señor no me llama antes, pero a mí no solo no, si el Señor no nos llama antes a través del arrebatamiento, voy a pasar por la experiencia de la muerte y este cuerpo se va a corromper y va a volver a ser polvo, pero la naturaleza que hoy yo tengo, que es la naturaleza que Dios ha puesto en mí, y quiero recalcar esto para evitar cualquier confusión, no me hace a mí divino, ¿sí? En el concepto de deidad. Ustedes saben que hay algunos movimientos dentro del cristianismo que indican que el día de mañana, cuando esté en el cielo, voy a ser igual a Dios. Mentira, es una gran herejía. Participo de su naturaleza divina, porque si de otra manera no podría hacer frente a todas estas demandas que hemos estado viendo. Si la naturaleza divina no estuviera en nosotros a través de la obra de Cristo, a través del Espíritu Santo obrando en nosotros. Eso no significa que yo vaya a ser Dios de alguna manera o un pequeño Dios. No, en absoluto. Pero por tener la naturaleza de Dios por medio del Espíritu Santo, yo puedo responder a las demandas de Dios en santidad, en temor y en amor. Y este amor que ha sido derramado en nuestros corazones, este amor tiene por lo menos 2 o 3 características. En primer lugar es no fingido.
Es decir, sin careta, sin hipocresía, genuino en todas sus formas. Es entrañables, es decir, desde las entrañas, que nace de lo más íntimo, es intenso, es profundo y es ferviente. Porque fíjense que aquí lo que está diciendo el versículo 22 es que esta calidad de amor que hemos recibido es la que tenemos que manifestar entre nosotros. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, o de un corazón purificado. En realidad ese es el sentido, ¿sí? De un corazón purificado. ¿Por qué? Porque hemos sido renacidos. La simiente que está en nosotros no es corruptible, no se echa a perder, sino que es incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la pregunta es, ¿puedo amar como Dios ama? Sí puedo, porque aparte es un mandamiento. Y si Dios lo manda y lo exige, es porque podemos amar como Dios me pide. Ahora, lo que sí tengo que revisar es si el amor que yo manifiesto tiene algún condimento que no sea de parte de Dios. Porque si el amor pierde de vista la santidad y pierde de vista el temor, lo más probable es que se transforme en un amor que sea natural o inclusive, si me permiten la expresión, hasta animal, que se maneja o se motiva o se mueve solamente por los sentidos. Pero el amor de Dios es un amor superior, porque es un amor espiritual en primer lugar. Abriré mucho más para hablar acerca de esto, pero vamos a avanzar. La idea es poder terminar hoy con este, nos quedan 7 minutitos, poder terminar con este aspecto del estudio. No solamente la gracia demanda un modo de vida en santidad. ¿Se puede interrumpir? ¿Cómo? ¿Se puede interrumpir? Sí, Enrique. Es bueno que el amor también se manifieste en mi carácter, ¿no? Sí, porque precisamente tiene que ver con la conducta. Tiene que ver con la conducta, es decir, la conducta va a manifestar el carácter. Una cosa está relacionada íntimamente con la otra. Ahora, que tenemos que luchar con eso, sí que tenemos que luchar todos los días. Y especialmente con la tendencia natural que tenemos de elegir a quién amar. O amar más a uno que a otro. Yo lucho con eso, quiero serles absolutamente sincero. Y más de una vez tengo que decir, Señor, perdóname, porque la verdad, si yo amara como vos me amaste a mí, actuaría de otra manera. Pero sí tiene que ver con el carácter, porque el carácter se demuestra a través de la conducta. Lo último que vamos a ver es precisamente que la gracia se demuestra en nuestro crecimiento. ¿Sí? Porque se espera que nuestra vida no sea igual que ayer, antes de ayer y antes de todos los años antes de ayer. Desde el momento que aceptamos a Cristo comenzamos este proceso de crecimiento. A algunos les ha tocado en este año que ha pasado de pandemia y cuarentena crecer encerraditos. ¿Se dieron cuenta de eso? A algunos hermanos que volvieron al Señor después de mucho tiempo, o que conocieron a Cristo como Salvador en este tiempo de pandemia, les ha tocado crecer encerraditos. Quizás con poca práctica personal de todas estas cosas que estamos viendo, pero siempre tenemos la posibilidad en algún punto de ir mostrando este crecimiento. Es decir, que aquellos que han estado encerraditos durante todo este tiempo y han sido fieles al estar presentes en las reuniones, escuchando la palabra, aprendiendo los coros, los himnos, aprender a cantar, aprender a estar dentro de un ámbito distinto al que se vivía antes, va a llegar un momento en donde van a tener que empezar a mostrar que han ido creciendo. La práctica les va a ir mostrando, queridos hermanos, que han ido creciendo y va a ser en función de todo lo que fueron aprendiendo.
Pero para crecer se necesitan por lo menos 3 elementos. No vamos a leer los pasajes por amor al tiempo. Capítulo 2, versículo 1 al 10, después lo leen. Y nosotros para crecer necesitamos, en primer lugar, limpieza. ¿Sí? Versículo 1 al 3. Necesitamos limpieza. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones o murmuraciones, ¿sí? Entonces, desechando todas estas cosas, despojándonos como alguien que se saca la ropa sucia para vestirse con una ropa limpia, dejando todo esto atrás, lo segundo que tenemos que tener es disposición, porque yo tengo que desear crecer, no me puedo quedar estancado. ¿Qué es todo aquello que me retiene? Malas conductas, formas de vida, de palabra o expresiones conocidas antiguamente y que no las voy desechando y no las dejo, ¿sí? Formas de trato a través del engaño quizás, o a través de la hipocresía, o a través de la envidia, o a través de la murmuración. Todas estas cosas que son un lastre muy pesado en mi vida como cristiano, las tengo que dejar de lado. Si yo dejo esto de lado, me parece que hay fíjense si hay algún micrófono abierto que está haciendo ruido. El del tío Henry está prendido. Ahí está. Gracias. Tengo que tener la disposición, tengo que desear, ¿sí? Es la misma expresión del Salmo 42, como el siervo, ¿se acuerda? Brama por las aguas. Esa es el mismo anhelo, bramar y desear la salvación, un intenso deseo, un profundo deseo de crecer espiritualmente, de crecer en forma sana, de crecer para salvación, y aquí la idea de salvación es santificación en mi salvación. Entonces yo no me puedo quedar estancado. Y va a ser todo un desafío, queridos hermanos, especialmente que han pasado toda esta cuarentena encerraditos. Llegado el momento, bueno, decir, aprendí mucho, ahora tengo que poner en la práctica y tengo que seguir creciendo, no me puedo estancar. Ahora, si yo sé que para crecer necesito limpieza, si yo sé que para crecer necesito disposición, también tengo un motivo importante. Dice el versículo 3 lo siguiente: vamos a crecer, resumiendo lo anterior, si es que gustado la benignidad del Señor. Es una condición sine qua non. Para crecer tengo que haber gustado la bondad de Dios. Si yo veo como Dios me trata a mí con tanta bondad, paciencia y misericordia, entonces no hay motivo para estancarme. Si yo veo como Dios me ha tratado a mí a lo largo de todo este peregrinar de mi vida, entonces claro que quiero crecer, claro que no me quiero estancar, claro que quiero seguir adelante. Y como decía un hermano hace muchos años, una cosa es vivir el primer año de nuestra conversión y después repetir ese primer año todos los años. ¿Se entiende? Aprendí en un año una cosa y después repetí ese año todos los años de mi vida. Y no crecí, sino que simplemente repetí, porque nunca terminé de aprender las lecciones que Dios preparó para mí. Quedan 36 segundos nada más para terminar en este día. Pero no nos olvidemos, tal como hemos visto hasta ahora, muy rápidamente, que la gracia demanda un modo de vida en santidad, en temor, en amor y en crecimiento. El miércoles que viene creo que tenemos reunión unida, si no me equivoco. El próximo miércoles, si el Señor lo permite, vamos a ver un pasaje que es hermoso, que son los versículos 4 al 10 de 1 Pedro capítulo 2. Y creo que ya nos van a sacar, porque ya estamos en el tiempo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias por tu enseñanza y Dios te bendiga, Marcelito.